Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Este video forma parte de la campaña Go-Gayo, así que en principio felicidades por desbloquearlo. En caso de que no sepas de lo que estoy hablando, puedes clicar el icono superior de la esquina derecha y ver el video con la explicación respecto a la campaña y demás. Dejando eso de lado, ¿a qué diablos me estoy refiriendo cuando hablo de el poder de la imaginación? Suena a una mierda idealista de shonen de peleas que te da un power up porque pintó. Y no es tan así. Para responder esta pregunta voy a plantear otra que es bastante simple pero al mismo tiempo extraña. ¿Por qué Metal Greymon 2010, o también conocido como Metal Greymon Cross Wars, es un Metal Greymon? Este Digimon es una Digicross entre Greymon 2010 y Milebidramon. Ahora, mi punto es, ¿por qué necesariamente el Digimon formado es un Metal Greymon? Es gracioso porque seguramente ninguno tenga una respuesta muy clara a esto más allá de porque así se pensó y punto. Y esa también era mi respuesta antes, pero si indagamos un poco más, quizás alguien más avispado podía responder que es un Metal Greymon porque el Digimon base de la Cross es un Greymon. Que para el que no lo sepa, las Digicross de este tipo suelen tener un Digimon base. De ahí los nombres de las múltiples formas de Shoutmon. Por lo que decir como respuesta que la Cross da como resultado a un Metal Greymon porque Greymon es la base es dentro de todo correcto. Pero, ¿por qué necesariamente tenía que ser un Metal Greymon? ¿No podía ser un Greymon Cross 2? ¿O Greymon algo? Incluyendo, claro está, una apariencia distinta. Es ahí donde entra el concepto de el poder de la imaginación. Verán, Greymon 2010 es claramente una subespecie de esa época, igual que GeoGreymon lo era en la generación de Sabers. Ahora, un punto importante de esto es que sabiendo que el perfil de este Digimon nos indica que tiene un instinto de combate muy alto y una naturaleza brutal, es imposible que él no esté al tanto de las otras especies de Greymon, además de que son Digimon muy viejos y comunes. Por lo que Greymon 2010 sabe que la evolución de un Greymon convencional es Metal Greymon, siendo este el siguiente paso respecto a la evolución. Con esto estipulado, la respuesta es la siguiente. Metal Greymon 2010 es un Metal Greymon porque Greymon 2010 piensa e imagina que su forma más fuerte es ese Digimon. Al momento de hacer una cross, evocando ese sentimiento forma esta nueva versión de un Digimon ya existente. Y te podría decir que es algo fumado y loco, pero tiene todo el sentido del mundo. Más si consideramos que los Digimon de Cross no podían evolucionar por su cuenta. Debería ser muy frustrante para uno que combate de forma constante saber que sus hermanos pueden acceder a esta forma nueva y él no. Bueno, nueva no es la palabra indicada, sino siguiente fase evolutiva. Pero este ejemplo no solo aplica a Greymon, sino también a Shoutmon. Y la pregunta de ¿por qué diablos tiene la cabeza de Omegamon? Pero antes de entrar en detalle en eso, tienen que saber que tanto el perfil de este Digimon como varias cartas hacen menciones de forma reiteradas a que este Digimon tiene mucha pasión. Y a su vez un corazón extremadamente fuerte al igual que su alma. Y ese es el secreto de su fuerza. Podría parecer una mierda banal que está escrita por poner y en principio lo parecería, pero no. Volviendo a Cross Tree, tendríamos dos posibles respuestas o eso es lo que parecería. O sea, sabemos que existe Omega Shoutmon y esta es mencionada como la forma futura del propio Shoutmon. Sin embargo, en el perfil oficial se indica que esta forma se alcanza cuando el propio Megamon le entregó la legendaria evolución a Shoutmon. Y así este hereda su espíritu. Por lo que esto vino después de las Cross. Así que decir que tiene la cabeza de Omegamon debido a que en sus datos futuros está relacionado al mismo, sería inválido. O cuanto menos rebuscado en un mal sentido. Pero si volvemos con el tema de la imaginación, Shoutmon es un Digimon amistoso, uno que se ve como líder y quiere luchar por los demás. Básicamente él evoca a la justicia. ¿Y quién podría representar esto para un Digimon como él? Los Royal Knights. Y es que su puta madre, el tipo tiene literalmente el poder de volver su pasión un ataque. No estoy jodiendo, en serio puede hacer eso. Ese es el motivo por el que este pequeño Digimon consigue ser la base de muchos otros sin importar el nivel que tengan o qué tan fuertes sean. Porque en una síntesis muy fuerte, lo que Shoutmon escucha, siente y piensa cada vez que hace una puta cross es en esto. Fight the power. Fight the power. Y puede que no estés convencido en este punto, pero da prácticamente igual porque la maldita franquicia me da la razón. Lo que ves en pantalla es Ragnarlordmon,
Y no hay que ser un genio para darse cuenta que este tipo es un popurrí de otros Digimon. Más allá de pensar que esto es una falta de creatividad, no lo es, sino que en el momento de hacer la Yogres, los dos Digimon que la forman pensaron quién podría ser su posible portador, ya que Ragnarormon es formado por dos Digimon del tipo Legend Arms. Esto dio como resultado al ser conocido como Ragnarormon, y esto lo dice su puto perfil. Me vine muy arriba, pero sí, ese es el poder de la imaginación. Por supuesto que no creo que aplique necesariamente a todas las Yogres, fusiones o cross, pero sí alguna que otra como los casos mencionados. Realmente de forma personal pienso que todo esto del poder de la imaginación le da un contexto mucho más interesante a las cross especialmente, y no sé, fue bastante divertido. Poco más que decir, si quieren más contenido como este o les gustaría pueden apoyar de forma optativa el Go-Gayo y bueno, al canal. Recuerden que si quieren saber cómo está el estado del Go-Gayo y cuánto falta para desbloquear el siguiente video, abajo en la descripción tienen el link a nuestra página de Facebook y ahí tienen una imagen con, bueno, los retweets que faltan y todo eso. Y vamos viejo, yo sé que querés más de esta mierda. La fuente, como siempre, abajo en la descripción. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. ¡Adiós!